Pastor, ya, con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Esta vez nos encontramos con el senador y pastor John Milton Rodríguez, y ahora funge también como copresidente del Partido Colombia Justo Libres. Pastor, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Gonzalo, muchísimas gracias, un placer estar contigo, con todos sus seguidores, y bueno, muy atento a todo lo que hoy podamos compartir en esta entrevista. Bueno, ya entramos en la recta final, por fin el día se está acercando, sí, 26 señor. De junio, fecha para la celebración de la Convención Nacional de Colombia Justa Libre. Sí, ¿qué señor. Tiene que decirnos al respecto? Pues muy feliz, de verdad, porque es este 25, es viernes 25 y sábado 26. Muy feliz porque creo que con mucha expectativa se llega a esta convención, después de 2 años larguitos de un trabajo muy fuerte, de ver milagros, porque en esto hemos visto milagros tras milagros, y de ver la mano de Dios en algo que el pueblo de Dios pues no habíamos visto antes. Recuerdo que cuando llegamos, la primera vez que llegamos de esta manera al Congreso de la República con una votación cercana a los 500,000 votos, sin contar todos los que nos desconocieron. Y en el pasado los cristianos lo que más íbamos a las urnas a un congreso eran 200,000 votos. Entonces, digamos, primero es ese milagro. Segundo, el milagro de defender las curules, porque recordarás que 12 partidos nos demandaron diciendo que no era cierto, que no sé qué. Y la primera victoria, primero en las mismas urnas, en el reconteo, de encontrar la votación que le habían entregado literalmente a los partidos. Luego, ante el Consejo Nacional Electoral, donde también se nos confirmó, y el 20 de julio nos posesionábamos, el 20 de julio del 2018. Eso fue rápido. Imagínate, corriendo, y el 19 de julio nos entregaron las credenciales a las 10:40 de la noche. Vos estabas con nosotros, ¿te acuerdas de esa historia? Sí, y ahora ante el Consejo de Estado, que las 12 demandas toditas las ganamos. Yo estoy, pues obviamente decir milagros de Dios. Y hoy, y ver luego las regionales, porque en 2 años, un poco más de 2 años, tener ya 4 congresistas, 17 alcaldes, 2 gobernadores, 37 concejales, 42 ediles, un diputado, pues realmente es algo que nunca el pueblo de Dios antes lo había visto en esa magnitud, y sobre todo en tan corto espacio, en tan corto tiempo. Entonces, pues yo estoy muy feliz y muy agradecido con Dios, muy agradecido con ustedes, con Valores Cristianos, muy agradecido con toda la gente del pueblo de Dios, pastores, los líderes, a quienes saludo y les envío mi cariño y mi respeto, a mi familia. Yo sé que la familia de uno es la que más sufre en todo esto, a mi princesa y a mis hijos, y al Consejo Directivo Nacional del partido, a los copresidentes y a todas las directivas, a la bancada de congresistas. Solamente gratitud y muy a la expectativa, porque vamos a reformar estatutos, vamos a renovar muchas cosas, el partido ya entra en otros escenarios, o sea, muy, muy expectante y muy feliz. Bueno, esto es nadar contra la corriente. Usted hizo a grosso modo el inventario. Nótese que primero la personería jurídica, sí, en ese que sí, que no, y que todo, que se cayó, que no se cayó, que sí, bueno, tal y tal cosa. Segundo, estaba todo listo para la convención y renunció el representante legal, ajá, el secretario general, que hasta la fecha yo no sé por qué renunció, qué fue lo que pasó, y esto. Y ahora el veedor, hombre, el veedor para mí representa una persona de experiencia, de respeto, un señor de edad, de bastante credibilidad dentro del segmento cristiano, y hasta cobertura. ¿Cómo toma todo estas 3 cosas, sobre todo en la renuncia de estos del veedor y del representante? Pues yo pienso que en esos procesos de construcción de partido, yo he visto nacer empresas, yo he visto nacer universidades, he tenido la oportunidad de fundar empresas y universidades, de fundar programas sociales, de ver nacer una iglesia, pero yo nunca había visto algo tan complicado como fundar y desarrollar un partido. Te quiero contar, es muy complejo.
Entonces, pues, primero, mi gratitud para todos, ¿no? Para el veedor, para nuestro anterior secretario general del partido, el doctor David Reyes, y para todos los miembros del Consejo Directivo Nacional, ¿no? Pero definitivamente, ¿por qué renunció? En su momento, porque él consideraba que no estaban todos con todas las garantías tecnológicas debidas para hacer la convención. Él manifestó su inconformidad con eso y por eso él se hizo a un lado, digámoslo así. Pero yo tomo todo esto de la mejor manera, Gonzalo. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser buenos administradores de la gracia del Señor. Y en todo esto hay que entender las diferentes posturas, opiniones, puntos de vista, y para el veedor también mi cariño y mi gratitud. Pero volviendo al representante, el representante renuncia en octubre, a finales de octubre. Sí, señor. Presenta renuncia irrevocable, igual que el veedor. Una cosa es que se la acepte la Junta Directiva y otra el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. ¿Qué fue lo que presenta ahorita? Que hasta qué punto las elecciones de los delegados departamentales pueden ser impugnadas porque el representante legal todavía no le han aceptado o ya le aceptó el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. Bueno, sí, ¿eso sí. fue en estos días? ¿O? Sí, digamos siempre en los procesos de empalme. Sí. La ley lo tiene considerado también, ¿no? Sí. La ley considera esos procesos de empalme y lo que exige el Consejo Nacional Electoral es que ellos estén oportuna y debidamente informados. Y el partido en eso sí ha sido muy disciplinado, oportuno y debidamente informado siempre son. Y eso genera un marco obviamente de protección jurídica sobre el partido. Diferente fuera que no se hubiera avisado. Y jurídicamente, ¿cómo queda la Junta Directiva? Porque también iba hasta el periodo pasado. Claro, lo que pasa es que con lo de la pandemia, yo creo que en los temas de los temas de emergencia económica, la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, generó obviamente unos ampliaciones en periodos para todas las instituciones. Dio flexibilidad. Incluso fíjate, ayer mismo salió otro informe en el sentido de que ahora los partidos tienen hasta diciembre del 2021 para hacer sus convenciones. Eso está fresquito, que lo sacó el Consejo Nacional Electoral. Porque la pandemia se ha afectado muchísimo de desplazamientos, los temas, digamos, de revisión de procesos, etcétera. De hecho, se le acumuló muchas cosas. O sea, eso quiere decir que si Dios no quiera, suceda algo de aquí al 26, pasado mañana o en esta semana, suceda algo y tenga que aplazar, tenemos plazo para hacer la asamblea 6 meses más. Había el plazo, no queremos. Yo tengo de verdad mucha expectativa de lo de este viernes y este sábado, porque nos hemos preparado para esto. Hay unos resultados que mostrar. Yo estoy muy feliz por eso. El partido tiene ahora ya, el partido ha generado como autores y coautores los congresistas 72 proyectos de ley. Y en el criterio de los partidos tradicionales eso no es tan fácil que ocurra. De hecho, hay 3 leyes muy importantes. La ley de la integridad del servidor público, que fue la primera ley, que sacamos. La segunda, la ley de la escuela de padres y de madres. ¿Esa es tuya o de Pacheco? La primera es de Carlos Acosta, nuestro representante. Sí. La segunda es mía. Padres. De padres de familia. Pero lo que pasa es que nosotros en el partido... Pero eso es un equipo. Eso es lo que te iba a decir. O sea, no nos sentimos cómodos ninguno dice esto es mío, porque pues lo hacemos en equipo. Lo digan desde el punto de vista que el que fue el que le puso. No, y sobre todo que en el Congreso es imposible andar solo. Tú sabes que en una corporación, si tú no haces equipo, no sacas nada adelante. Y yo he encontrado en la bancada un gran equipo, en el senador Pacheco, en el senador Palacio, en el representante Carlos Eduardo Acosta, y nos hemos ayudado. Por eso es que milagrosamente sacamos esas leyes. De lo contrario no salen. Entonces digamos que llegamos a estas instancias de la convención con mucha expectativa, con muy buenos informes de todos los congresistas, de los copresidentes, de las regiones, porque seguimos, ¿no? Siempre habrá el anhelo de hacerlo cada vez mejor y siempre habrá el obvio pedido de la gente que se haga mejor. Y creo que en eso tenemos que ser humildes y echar para adelante. Bueno, toquemos el tema del veedor. El veedor renuncia en un momento crucial, donde verdaderamente se necesita el respaldo y apoyo, pero renuncia, pero lo veo desde un punto de vista que él ha venido tratando de decirle, hombre, yo no quiero ser veedor de 2 partidos, aquí así ustedes digan que están unidos, que son un avión con 2 motores,
como se le llame, pero la figura de Libres con Colombia Justa, ¿no cree que le hace daños al partido y a la iglesia? Yo creo que cuando algo es de Dios soporta todo. Sí, porque mire, yo lo hice en las iglesias. ¿Eso quiere decir que Valores Cristianos es de Dios? Pues dígame usted, ¿sí o no? ¿Usted le ha tocado soportar a Valores Cristianos? Mire, no es por eso, mire. Yo pensé que le iba a numerar cosas Pero- que las Vea, Valores Cristianos. Valores Cristianos me ha tocado soportarle, vea, que el avión con dos motores, que no sé No, qué, ¿por qué? que no sé cuál. Porque Yo recuerdo que usted llegó y me dijo muy bien, me dijo, Gonzalo, yo no voy a ser candidato de nada, y después salió candidato al Senado. Y después me dijo, Gonzalo, yo no estoy de acuerdo que el copresidente sea candidato presidencial, y ahorita el copresidente es candidato. No, pero es diferente. Mire una cosa que es muy chévere analizar son como los contextos. Sí, En eso con el doctor Ricardo Arias siempre tenemos una identidad porque los contextos son importantes. Pero fíjate, cuando hay crisis en cualquier organización, el Sí. partido no va a ser ajena a crisis. O sea, si el partido por una renuncia se va a desbaratar, ese partido no es de Dios. Pero yo tengo la convicción que aunque cualquiera de nosotros un día renunciara o un día no esté, pues eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Entonces, sí, claro, uno le preocupa, uno le entristece, uno quiere que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté a gusto, que todo el mundo esté bien, pero no pasa. Ni siquiera en las mejores, en ninguna iglesia pasa. En la iglesia predicamos del amor de Dios, pero igualmente usted sabe que hay a veces inconvenientes. Seguramente en tu periódico puede ser cristiano, pero seguramente ha tenido inconvenientes. ¿Puedo preguntar algo? Claro. Senador, en la entrevista que le hicimos al pastor Héctor Pardo, porque yo estuve ahí, él nos hablaba de que él siempre ha intentado la unión. Luego es que hay una desunión, y si es verdad que él ha intentado esa unión. Muy buena, esa pregunta está buenísima. Yo creo que la unión la hemos trabajado todos. O sea, que la formación cristiana nos lleva a nosotros a buscar siempre la unidad. Ese es un tema de principio de formación. sí. Pero ¿qué hemos encontrado en ese proceso? Yo pongo el ejemplo de las denominaciones, o pongo el ejemplo de Sedecol. Es una sola organización, Sí. pero hay varias Sí. organizaciones que están afiliadas a esa organización. ¿Qué encuentra uno en esos procesos de participación política y democrática? Que un partido debe tener estatutos que permitan la posibilidad de que hayan diferentes liderazgos. Hoy de pronto usted nota el liderazgo del doctor Ricardo, el liderazgo mío, Sí. pero empiezan a notar otros liderazgos también, y se van a empezar a notar cada vez más liderazgos. Y el partido no se puede asustar por eso. El partido tiene que aprender a tener estatutos que permitan cubrir ese desarrollo de liderazgos, porque tú no le puedes imponer el liderazgo absolutamente a nadie. Pero notes una cosa, este coletazo lo estamos viviendo en las regionales, y usted lo sabe, que uno va a las regionales y los pastores mismos le preguntan, ¿usted es del Justa o del Libres? Pero eso es normal. no, ya no le preguntan a uno, ¿usted es cristiano o Ay, no, aceptó pero al es Señor que- Jesucristo? un momentico. ¿Usted está buscando evangelistas o está buscando sí, porque si usted me va a preguntar, ¿sí o no? Si usted me va a preguntar por evangelistas, pastores, maestros, Pero profetas, es que otra yo cosa. lo estoy viviendo. A mí me preguntan, Te lo van oiga, a preguntar. ¿Valores Cristianos es de Ricardo o es de John Pero te Milton? ¿A quién? preguntan, Porque entonces, no, pero te preguntan lo mismo. Sí. Usted es carismático, usted es bautista, usted es pentecostal, pero igual son cristianos. Lo que yo quiero es como quitar como ese matiz como de satanizar el tema de que dentro del partido hayan liderazgos. No, por el contrario, hay que promoverlo. Mire lo que estamos haciendo el doctor Ricardo y yo. Hombre, invitemos a otros líderes. Yo creo que alguna vez te conté que estamos haciendo a Chamorro, Sí. al partido Mira, a otros líderes cristianos, porque esto hay que fortalecerlo. Sí. Y hay que darle espacio a esos líderes. Sí, no, claro, no sí. podemos Ahora más que nosotros nunca. decir, no, que este es el partido de Juanito y Pepito y nadie más. No, ese es el partido de Dios. Sí. Y esto le pertenece al Señor. Nosotros tenemos que tener esa apertura con alegría, ni siquiera porque nos toque, no, con alegría. Venga, aquí hay espacio para ustedes. Por eso la reforma es tan importante. Porque la reforma de los estatutos lo que hace es generar que dentro de la misma casa hayan distintas habitaciones, pero que todos estén dentro de la misma casa. Bueno, estos estatutos, hasta donde tengo entendido, están establecidos que es lista cerrada, ¿cierto? Hasta este momento los estatutos dicen lista cerrada. sí, Lista señor. cerrada. Se proyecta y creo que ya hay una unificación tanto Ajá. por el lado de los Libres de Ricardo y el lado de Colombia Justa, de que sea lista abierta.
Sí, la idea es que sea lista abierta, ¿por qué? Lo que va a permitir que Ahora, candidatos te tengo como... una noticia, te tengo una Dale, novedad. suéltala, vea, suéltala. Ya no hay solamente Colombia Justa y no solamente hay libres. ¿Cómo así? Claro, por ejemplo, hay gente que se identifica con Colombia Justa, hay gente que se identifica con libres, y hay otros que dicen, me identifico con Colombia Justa Libres. Póngale cuidado. Y hay otros incluso diciendo, queremos que le cambien el nombre al partido. Hay otros incluso diciendo, espérese, es que en las regiones son una cosa y en las naciones es otra cosa. Entonces, por eso yo les digo, está bien que cuando nacimos teníamos como ese tema de pensar que solamente éramos dos fuerzas políticas que estaban uniendo, pero no nos podemos caer en eso, porque ya hay mucho liderazgo y hay nuevas manifestaciones de liderazgo en el interior del partido. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso tenemos que saberlo manejar y administrar con la sabiduría del Señor. Bueno, entonces, por anticipación podemos decir a Colombia, a todos los seguidores de valores cristianos de Colombia Justa Libre, que hay un acuerdo en que sea lista abierta el partido. Eso es el primer consenso. Ahora, el segundo, pero espere, segunda pregunta que le quiero decir. Espérate antes de que me saque el titular. Espera antes de que me saque el titular. Pero antes de que continúen, por favor, hablen con el micrófono en la mano. ¿Ah, sí? Estaban leyendo los comentarios y está un poquito distorsionado. Pues, Bueno, perfecto. Bueno. Dale. Antes de que me saque el titular, porque los periodistas hay que cuidarse allí, porque los periodistas le sacan el titular. Mire qué es lo que pasa, que en la convención del partido, que es la máxima autoridad, es donde se va a definir eso. Sí, claro. Porque nosotros como Consejo Directivo Nacional, y en mi caso como copresidente, es lo que vamos a hacer siempre, sean listas abiertas. Pero le corresponde a la convención definir qué quiere, porque la convención es soberana. Sí. Es otra cosa que tenemos todos que aprender a manejar. Sí. Porque ya no es que lo que diga Juanito, lo que diga Pepito, no. Ahora es lo que diga la convención, porque ya somos un partido. ¿Es una convención abierta o cerrada? ¿Abierta? O sea, ¿la prensa puede estar presente? Claro, debidamente certificada y todo lo demás. ¿Certificada en qué sentido? ¿Los Pues, carnets de valores? sí, pues se tiene que bueno, inscribir y todo asistir. eso. Bienvenidos son, con el Gracias. mayor gusto, con el mayor cariño. Una cosa importante de esos procesos, Gonzalo, es la necesidad de que el pueblo de Dios aprenda a comprender el contexto de la práctica del gobierno civil. El gobierno civil ya no se genera a la luz de una persona, porque llamaría una dictadura. Sí. Que al principio hay unos fundadores, perfecto, pero uno como cristiano tiene que saber que cuando tú fundas algo, eso es de Dios. Sí. O sea, tú no te puedes quedar pensando esto es únicamente mío, no, señor. Y eso es lo que va a hacer la convención. Ahora ya tenemos un partido, los convencionistas han sido elegidos por las regiones, no fueron elegidos a dedo. Las regiones eligieron sus delegados correspondientes. Que le fue muy bien, ¿no? Nos fue bien a todos, nos fue bien a todos. A ver, ¿cómo es? Nos fue bien a todos. Nos fue bien a todos. Eso. Muy bien. Sí. Le fue bien a Ricardo, le fue bien a John Mill. A todos nos en la fue elección bien. de delegado les fue bien a todos. A todos nos fue bien. Pastor, hay un contexto, hay una situación de ¿usted estaría de acuerdo que se acabaran las copresidencias y hubiera un solo presidente? A mí me parece que el partido debería un solo presidente. Un solo presidente. Esa es mi posición. Esa es una buena. Mi posición. Segunda pregunta, y esta es mi proposición, porque Sí. aparte de estar al frente del periódico Valores Cristianos, quiero recordarle que soy socio fundador Y no del he partido. cambiado a propósito porque usted me cobró una por ventanilla. No, todavía no me la conozco. Porque eso es como el boxeo, ¿no? Eso es como el boxeo. Toma y dame. Dale, Usted dale. me cobró por ventanilla el tema. Dos por le cobré ventanilla. dos. Bueno, Una, que usted me dijo que no iba a ser candidato, y segunda, que no estaba de acuerdo que los Eso. copresidentes fueran precandidatos. No lo interrumpas más. Bueno, entonces, ponle cuidado. Por ejemplo, el tema de la candidatura al Senado de la República, que tú me dijiste, y en serio, yo no iba a ser candidato de nada. Estaba muy contento ayudando a encontrar liderazgos, a conformar la lista. Eso me gusta mucho, la verdad. Pero los pastores me plantearon el tema, el pastor Eduardo Cañas, los pastores de las denominaciones más importantes del país, y yo lo consideré y dije, déjeme, yo lo oro, porque no está en mi deseo hacerlo. Y también me lo planteó el doctor Ricardo Arias.
6 meses luego, Dios le da una palabra a mi esposa, de Proverbios 31:8, al versículo 9. Y se lo dio, le da el texto, no le da el texto, le da la cita bíblica, y al día siguiente en el devocional ya me lo comparte. Y esa palabra dice, abre tu boca. Abre tu boca por el mudo, abre tu boca por el pobre, abre tu boca por el desvalido y hazle justicia. Con esa palabra mi esposa me dice, papito, yo nunca he estado en política, nunca he votado por nadie, no me gusta, pero Dios está hablando y Dios está llamando, porque eran las palabras de al rey Lemuel de su señora madre. Sí. Una palabra muy, muy específica de gobierno civil. Y por eso acepté el poder estar en el Senado. Y lo segundo es, sigo pensando lo mismo, sigo pensando que el presidente del partido o el copresidente del partido debería concentrarse en el partido. No es que yo satanice que no pueda ser candidato. Lo que yo considero, ya en mi experiencia práctica, es muy imposible. O sea, es imposible. O sea, el partido demanda y exige mucho en la organización. Pero repito, de eso, esa decisión es soberana de la... Ahí sigue. Bueno, sigue. Entonces, la segunda está, las dos que, ¿cómo fue que me dijo que lo había? Las 2 facturas por ventanilla. Las 2 facturas por ventanilla ya quedaron. Ahí las pagué. Ya las pagó, ya las contestó. Sí, señor. Y en ese orden de ideas estamos trabajando esta parte. Pero quiero recordarle también mi copresidente del partido, que yo también, aparte de ser director del periódico o estar al frente del periódico, también hago parte de los socios fundadores. ¿Sí? Reconocido, claro. Y en ese orden de ideas me gustaría plantear esta propuesta para la convención. Por favor. ¿Sí? Estaría de acuerdo que el próximo presidente no estuviera ni John Milton ni Ricardo y que fuera elegido por una terna. Yo pensaría que los estatutos del partido lo definen de la siguiente forma. Hoy en día, ¿no? Sí. Se elige el Consejo Directivo Nacional, sí, y del Consejo Directivo Nacional elegido se presentan los candidatos para la presidencia del partido. Sí. Esa es la metodología que hoy está en estatutos. Pero como va en reforma de estatutos... Claro, ya tendrías que someter esa proposición. Empezando hasta qué punto es viable una junta directiva tan grande. Uy, muy grande. Muy grande, muy difícil de manejar. Lograr un quórum, Gonzalo, ha sido muy difícil. Incluso nos hemos sentido frustrados en varias reuniones porque no logramos el quórum. Y sobre todo que le metieron el 70-80% de personas, pastores. Pero ese no es el problema, los pastores son más cumplidos. Pero a la vez, hasta que tienen punto de conocimiento de análisis. Por ejemplo, lo que está haciendo el veedor dice, bueno, les pido a los del Consejo Nacional Electoral no aprueben el presupuesto porque encuentro hay unas falencias. Entonces, pero un pastor al analizar o estudiar un presupuesto, un análisis contable, ¿lo tiene? No lo tiene. ¿Sí? No todos. Entonces, la flexibilidad, es importante que el perfil del Consejo Directivo sea mucho más abierto, que permita personas que verdaderamente tengan conocimiento de política, de administración y sobre todo experiencia en esta labor. Pero lo que pasa es que la Constitución no está así, o sea, eso es un tema constitucional, sí, que es el derecho a elegir y a ser elegido, donde tu única condición para elegir y ser elegido es ser mayor de edad. Y tienes razón en ciertos temas. Para ciertos cargos públicos, por ejemplo, de elección popular, deberían haber ciertos requisitos. El 80% de los alcaldes hoy en día no tienen la opción de preparación para ejercer una alcaldía, por ejemplo. Pero uno se encuentra con otras sorpresas. ¿Recuerdas el anterior gobernador de Casanare? Sí. Un hombre cristiano. Y sí. Alirio Barrera. Alirio no terminó su bachillerato. Alirio no era profesional, pero sin ser profesional, Alirio Barrera, un hombre cristiano, gobernador de Casanare, logró pagar toda la deuda del departamento. Cosa que no hicieron los que se supone que tenían título y toda cosa. Un punto muy alto en la gobernación. Sin haber terminado bachillerato. Cierto. ¿Qué pasa en el Consejo Directivo Nacional del partido? Tú encuentras unas sorpresas maravillosas de pastores que en sus profesiones son administradores, son ingenieros, son directores financieros, han tenido experiencia
Entonces yo no generalizaría. Yo lo que pensaría es que cuando nos comprometemos a una tarea, Sí. yo no puedo sacar la excusa de decir, yo de eso no sé. No, yo no puedo sacar la excusa, porque si yo acepto un nombramiento en cualquier cargo, por ejemplo, yo llegué al Senado, nada. Cuando entré al Senado, lo único que yo conocía era a Gonzalo. Porque no conocía. Sobre todo. Porque Me conocieron. otra factura, oiga, mírala, está pasando todas las facturas. Está pasando todas las facturas. Pero el hecho es que tienes que aprender, o sea, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Oye, no, bueno, O sea, ser pastor no es el problema. Bueno, pero en el caso mío, pues si quieres. Pero bueno, Ser pastor no es el problema, ¿no? pero me llama No es el la inconveniente, atención. para nada. Por el contrario, es una bendición tener gente íntegra y honorable en el Consejo Directivo Nacional como son los pastores. Sí, eso es verdad y tengo que admirarle al pastor. ¿Usted sabe cuántos partidos quisieran tener al menos uno de los más de 50 pastores que hacen parte del Consejo Directivo Nacional? Uno de ellos. Vea, Sí. se les sueltan las babitas a los partidos de al menos uno de esos en sus consejos directivos, en sus consejos regionales. Nosotros tenemos 50 de los mejores de Colombia. Bueno, una pregunta que le hacía el pastor Pardo, y quiero entrar de una vez en esta parte, es, nosotros comenzamos, y una de las cosas que me animó a entrar al partido fue que los estatutos y todo estaba conformado, tenía un soporte, un trasfondo de cosmovisión bíblica. Llega y dice el pastor Pardo, lastimosamente nuestros congresistas desconocen la cosmovisión bíblica. Y dentro si ya estamos hablando de precandidaturas presidenciales, estos estaríamos pasándonos por encima de un proceso que es lo que conlleva la cosmovisión. La cosmovisión no nace de la noche a la mañana. Dios no hizo el mundo de un día para otro le llevó todo un proceso, ¿sí? Retomemos Génesis 1 y 2, que es la base de la cosmovisión bíblica. ¿Por qué no el tema de las precandidaturas, por qué no lo dejamos para más adelante? ¿Por qué tenemos que hacerlo ya? Muy buenas preguntas. Me defendo varias preguntas en una sola. Dale. Pero con mucho gusto respondemos. A ver, número uno, yo creo que es importante saber que los congresistas, de pronto eso no lo conoce el pastor Héctor Pardo porque pues no nos lo ha preguntado, pero los congresistas tenemos formación en cosmovisión bíblica, todos los cuatro. Y de hecho, pues nosotros no somos pastores de ayer. Yo soy pastor hace 27 años, Gonzalo. Y en esos 27 años he tenido la oportunidad de formarme en cosmovisión bíblica. De hecho, hemos tenido la oportunidad de formar una universidad con cosmovisión bíblica, que es la Universidad CUDES. No es un instituto, no es solamente una escuela de gobierno, es una universidad con personalidad jurídica del Ministerio de Educación Nacional. Hemos dado diplomados sobre cosmovisión bíblica. Mis decisiones en la vida son con cosmovisión bíblica. Tengo muy claro lo que tú dices de Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios empodera a la familia como la administradora de la creación, no es el Estado. Por eso es que la gente se equivoca, que la gente le pide al Estado que supla cuando el que tiene que suplirle es Dios a la familia. Dios crea, hace la creación, pero ¿cómo interviene Dios en la cosmovisión? Dios entra en medio de un caos, por eso no nos puede dar miedo el caos, porque Dios interviene en medio del caos. Separa la luz de las tinieblas, pone un orden sobre el proceso de la tierra, por eso se genera la posibilidad de que la semilla dé un fruto, y sobre esa creación Dios nombra una administradora, la familia. Esa familia se equivoca por efectos de desobediencia y por efectos de violencia, desobediencia de Adán y Eva y violencia de Caín con su hermano Abel. Esos actos generan un clamor de justicia al cielo, a sangre inocente derramada sobre todo. Y Dios contesta. Y Dios trae juicios, ya sabemos el juicio sobre Adán, el juicio sobre Eva, pero la contundencia del juicio sobre Caín, que le dice, serás un hombre errante. La palabra errante significa sin destino y sin propósito. Una vez más, ¿cómo funciona Dios en la cosmovisión? Dios interviene primero y luego delega administración. Ahora también delega administración sobre el tema de gobierno civil. Lo crea él con la instrucción de justicia sobre Caín y establece patriarcas, establece jueces y establece reyes.
se queda el hombre sin redención, porque viene solamente la pura ley. Entonces envía otra vez, Dios interviene en medio del caos del hombre y envía al Señor Jesucristo, Juan 3:16. Cuando el Señor Jesús muestra y da la línea de salvación, el camino de salvación, sucede una cosa muy interesante. En Mateo 16:18 el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí la cosmovisión nos da un orden maravilloso, porque por un lado, la creación la administra la familia, la justicia la administra el gobierno civil, y la reconciliación del hombre con Dios es administrada en la tierra como embajadores la iglesia del Señor Jesucristo. Las tres instituciones son igualmente sagradas. Es sagrada la familia, es sagrado el gobierno civil y es sagrada la iglesia porque son creación y son establecidas por el Señor. Ese es el fundamento de la cosmovisión bíblica. Sobre esos elementos es que nosotros legislamos. Hacemos nuestras leyes, miramos, revisamos la Constitución, chequeamos las decisiones que vamos a desarrollar. Entonces, pues no es cierto que los 4 congresistas no sepamos cosmovisión. El senador Pacheco lleva más de 40 años en los procesos pastorales. Cuando el pastor Pacheco era pastor, yo iniciaba también mi vida cristiana. Él ya era un pastor formado en la iglesia y en el seminario bautista, por ejemplo, en la cruzada cristiana. El senador Edgar Palacio es filósofo, es politólogo y formado en cosmovisión bíblica. El doctor Carlos Eduardo Cosa, representante de la Cámara, de hecho ha hecho estudios y desarrollos muy importantes en cosmovisión bíblica, formado en cosmovisión bíblica. Entonces, pues no es cierto el hecho de que, no sé por qué se dijo, no tengo ni idea, pero los hechos y lo que nos acompaña a nosotros como congresistas es el conocimiento de la cosmovisión bíblica. Bueno, vamos a hacer un break solo de 1 minuto de las personas que nos han comentado. Gracias por los que han participado. Damaris Sánchez, Anamin Collazos, Esteban Cortés, Vamos Presidente, Angélica Linares, Saludos Valores Cristianos al senador John Milton, Luz Enid Vanegas, Sabiduría para Todos, Gloria Blanco, se les olvida a las personas que lo apoyaron, Andrés Felipe Rangel, saludes y bendiciones, interesante entrevista, Hans Oncampo, por favor, listas abiertas para las elecciones a Congreso, no es fácil escuchar tanta mentira, Maximiliano, saludos, Damaris también lo está viendo, William Rodríguez, saludos, Valores Cristianos, Colombia Justa Libres, también a Gladys y a Anamin, una pregunta que también podemos dejar para preguntas varias sobre el trabajo del presidente de la JAL de Puente Aranda, le di John Melgarejo, pero continuamos con el tema que veníamos para no cortarlo. Gracias a los que han participado. Aquí el senador John Milton Rodríguez en entrevista con Valores. Sí, pastor, está bien. Eso es en cuanto a la parte legislativa, pero en cuanto al deseo, el propósito de una vez ser precandidatos a la presidencia de la República con respecto a la cosmovisión bíblica. Muy buena. Esa pregunta es excelente. Voy a contársela de la siguiente manera. Nosotros obedecemos no a una aspiración. La cosmovisión bíblica nos enseña que nosotros tenemos un llamado. Correcto. Los llamados son irrevocables y los llamados desarrollan un propósito. Entonces, que el doctor Ricardo Arias, que mi persona o que otros hermanos o hermanas aparezcan en el proceso a la presidencia de la República no nos debe generar sino alegría. Alegría porque por primera vez, Gonzalo, y creo que tú y yo, que somos cristianos de hace muchos años, sabemos cuando uno va a la urna, uno que dice, infortunadamente, votemos por el menos peor. O sea, no se identifica con nosotros, pero pues nos toca el menos peor. Entonces, cuando uno va al proceso, y es como la contradicción de siempre, ¿no? ¿Por qué apoyaron a Julano de tal? Pues no había la opción cristiana. Ah, pero ahorita yo soy cristiana. No, pero todavía no le hagan. Entonces, ¿qué? Malo porque bogas, malo porque no bogas. Por esa razón hay que mirar el llamado de Dios. Llamemos el llamado y no tanto el desafío. Cuando usted mire el llamado en la cosmovisión bíblica, que es el orden de Dios, cuando usted mire el desafío es humanismo. Cuando usted ve el llamado de Dios es cristianismo. Cuando usted ve el desafío, usted dice, tengo la plata, tengo el apoyo, tengo la experiencia, tengo la capacidad, el yo, humanismo. Cuando usted ve el llamado del Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Dame tu provisión, dame tu sabiduría, dame tu gracia, dame la capacidad, guíame, Señor. Pero recuerda que también la palabra dice, ¿quién de vosotros que va a construir una torre no calcula primero? Claro. ¿Usted calcula que con 400,000 votos que sacó va a sacar ahora 5 millones? ¿Usted calculaba que con 0 votos íbamos a sacar 500,000? No. También es cierto. Sí,
¿Cuál es el cálculo? Entonces hablemos de cosmovisión bíblica. Perfecto. Si hablamos del cálculo en la cosmovisión bíblica de Génesis capítulo 11, que es la torre de Nimrod, Sí. ¿sí? La torre de Babel tuvo un cálculo. Sí. Y calcularon que los ladrillitos fueran igualitos, que pudieran avanzar y que se hicieran un hombre. Calcularon que tenían todo para hacerlo, inclusive tenían el mismo lenguaje. Todo lo tenían a favor, absolutamente todo. Miremos otro cálculo, el cálculo de Moria, el cálculo de Abraham. Me vas a entregar tu hijo, me vas a entregar Isaac. Se fue sin cálculos. Se huyó y dijo, si el Señor dijo, yo se lo sacrifico. Pero él no hizo cálculos. El asunto de calcular para nosotros, esa palabra es muy interesante poderla analizar en la cosmovisión. Porque es que yo lo veo como un proceso, pastor. Un proceso. Claro. Porque, por ejemplo... ¿Un proceso de qué? ¿De los hombres o de Dios? Un proceso que Dios permite también con pero, el hombre. Ojo. Nótese, por ejemplo... ¿Qué es un milagro? Nótese, por ejemplo, el llamado de Moisés. El llamado de Moisés, Dios permitió que él naciera, que él se creara con el faraón. Háblame de Josías de 8 años. Lo mandó Moisés. No, pero háblame de Josías de 8 años, que fue rey a los 8 años. Es que voy al ejemplo de Moisés en el sentido, Moisés nace con principios en un hogar judío. No, pero eso, luego entra en el proceso de faraón. Yo entiendo. Y lo manda al desierto. Está bien, Gonzalo, pero en el debate. Luego, aquí estamos en un debate ya. Sí. Usted está debatiendo con un tipo de debates. Bueno. No, estoy debatiendo con un teólogo. Yo hasta ahora que estoy empezando. No, yo teólogo. Bueno, estamos en un debate interesante a nivel de la cosmovisión. Sí. Tú no puedes reglar la cosmovisión, porque ahí te frustras. Me explico. Si Dios lo hizo así con Moisés, tendrá que hacerlo así con Julano, tendrá. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, así lo hizo con Moisés. Sí. Pero Josías tenía 8 años. ¿Quién está preparado a los 8 años para ser rey? Nadie. Lo hizo con David a los 17 años. ¿Quién está preparado a los 17 años? Por eso te digo, los cálculos y la preparación son procesos del hombre o procesos de Dios. Porque nosotros no podemos dejar a Dios solamente encerrado en las 4 paredes de la iglesia y pensar que los milagros solamente ocurren en un templo. Los milagros ocurren en lo público, los milagros ocurren en la educación, los milagros ocurren en lo social, los milagros ocurren en valores cristianos en un medio de comunicación, que te aseguro que si yo te pregunto a ti de procesos en valores cristianos, te digo, no, yo tuve que ver fue milagros antes que procesos humanos. Cierto. Que seguramente tú dices, no, tengo que tener la pauta publicitaria, que me pauten, yo voy a pedir que me pauten, y seguro te aseguro que tú le creíste fue al llamado, porque te hubiera puesto, donde tú te pongas a ver el desafío. Si me espero de la pauta del pastor. Bueno, no, pero ha habido pauta. Sí, señor. Bueno, pero a lo que vamos existen en este momento 2 precandidatos, el doctor Ricardo Arias y el pastor John Milton Rodríguez. En esos procesos que yo te hablaba, te decía, encontramos que en la comparación del trabajo de los dos, encontramos un Ricardo que ha sido, creo que concejal, diputado, representante, senador, ha estado ejerciendo función pública, ¿sí? Dejó un punto muy alto el Fondo Nacional del Ahorro. Y encontramos en el proceso suyo una iglesia, ¿sí?, que tiene un liderazgo fuerte, ¿sí? Llamémoslo acá, en Cali, para acá viene siendo una mega iglesia, porque usted está en Cali no reúne ni que el 15% de la población de Bogotá, me imagino. No, Bogotá son 10 millones, yo creo que 25, pero en Cali es como 2 millones y medio. 2 millones y medio. Sí, y usted tiene una iglesia bien representativa, ya sacó adelante una universidad. Eso demuestra liderazgo, demuestra que los proyectos los lleva. Pero en cuanto a la parte política, no lo he visto, que hasta donde sé no ha sido presidente de una junta de acción comunal, ni edil, ni concejal, ni diputado, ni alcalde, y llega al Senado. Venga, no me defienda tanto. Pero venga, póngale cuidado. Pero me encuentro que es una persona organizada. Creo que se puso la tarea en los primeros 3 años de conseguir, si no tiene la base de datos de todos los pastores de Colombia, es increíble. Y usted, como una hormiguita, le llega todos los días, le manda un mensaje de diario por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por donde llega. Eso me da a mi entender una persona organizada y que tiene un proyecto de vida.
Por favor, déjalo responder, que están contando que lo interrumpes mucho. Entonces, No, pero no me regañen a Gonzalo. A ver, venga, yo les cuento esto. Vuelvo y reitero para el pueblo de Dios, porque es importante que lo sepamos, los procesos los hace Dios. Y es bueno entender eso para no esquematizarnos. De alguna manera Dios ha obrado maravillosamente en la vida del doctor Ricardo Arias, en otros líderes también, en mí, a su manera. Yo nací en la fe siendo un ateo, a los 19 años de edad, viviendo en un barrio muy pobre de Cali. No me da pena decir que fue una situación muy difícil que vivieron mis padres, y Dios vivió un proceso conmigo, de milagros, primero cambiándome de ateo a cristiano, es una cosa que solamente Dios lo puede hacer. Me casé muy joven, a esos 19 años me casé, no estaba preparado para un matrimonio, pero sin estar preparado ya llevo 33 años con la misma esposa, y a los 27 años tenía 4 hijos. Tampoco preparado. ¿Quién está preparado para educar 4 hijos? Es muy complicado a los 27 años. Mi primer trabajo, Gonzalo y Junior, fue lavando carros y cuidando carros. Mi segundo trabajo fue empacando mercados. Mi tercer trabajo fue surtiendo frutas y verduras. Me tocó darme el estudio en la noche, mis padres no pudieron. Estudié una carrera técnica primero, y luego hice una carrera profesional. Me gané concursos para estar trabajando en contabilidad de una empresa, luego en la dirección financiera de una empresa, dirección de costos, y escalar cargos ejecutivos a punta de sacrificio realmente. He visto nacer iglesias, he visto nacer empresas, he visto nacer fundaciones, he visto que se puede desarrollar. Los proyectos de Dios conmigo han sido muy, muy diferentes. Y he aprendido a depender de los milagros de Dios. Por eso, por milagro tengo ese matrimonio, por milagro mis 4 hijos son profesionales, los 4 sirven al Señor. Por milagro soy abuelo prematuro, ahora en septiembre completo mi 5ª nieta. Por milagro llegué al Senado de la República. Yo nunca he estado en un cargo público y llegué al Senado de la República. Por milagro, gracias al Señor, soy reconocido como uno de los mejores congresistas del país. Por milagro soy copresidente del partido. Por milagro, ahora soy precandidato presidencial y sigo creyendo solamente en los procesos del Señor, y Dios hace como Él quiere, Él pone, quita, procesa, levanta. Eso no nos pertenece a nosotros, eso es la clave de la cosmovisión bíblica, y este es el momento, Gonzalo, donde Colombia necesita escuchar la voz de los cristianos. Mire, la competencia del doctor Ricardo no soy yo, ni la competencia mía es el doctor Ricardo. Nosotros somos compañeros. Estos 2 compañeros tienen que someterse a un proceso con respeto. El que quede, el otro lo tiene que respaldar, porque ese es el momento donde tú vas a mirar. En marzo, que es las consultas interpartidistas, todos los partidos van a tener candidato. Nosotros decimos que en el 2018 Duque sacó 4 millones en la consulta que hizo con Ordóñez y con Marta Lucía. Él sacó 4 millones. Petro, que puso de coteja a Carlos Caicedo de Santa Marta, él sacó 2 millones y algo. Esta vez Petro no va a tener la fuerza de otras fuerzas que van a sacar sus propios candidatos presidenciales. Alexander López es un ejemplo que va a ser para el Polo. Ya el Polo no va a apoyar directamente a Petro en la consulta, ya tiene su propio candidato. Le doy un ejemplo, por ejemplo, con el caso de Duque. Ya Duque no va a tener a los cristianos, ya Duque no va a tener al Partido Conservador ahí con él. Las votaciones máximas no van a ser más de 1,5 millones, póngale 2 millones de votos. Ojo con el ojo. Nosotros vamos a ir a esa consulta de marzo, ¿sí?, con identidad cristiana a favor de la vida, de la familia y las libertades. Y por esa razón nosotros tenemos todas las posibilidades de poder llegar a ese proceso electoral de la presidencia de la República sin sentirnos menos que nadie. Somos disciplinados, respetuosos, juiciosos. Usted nunca me ha visto ningún escándalo de nada a mí. Ni ningún compañero del Congreso podrá decir, no, ese señor es un pillo, es un corrupto, cobra coimas, cobra esto y cobra lo otro. Ningún empresario, ningún congresista podrá decir eso de nosotros los cristianos que estamos ejerciendo ahora en el Congreso de la República. Eso es lo que Colombia en este momento necesita, un proceso de integridad serio que ame a Colombia, no de ahora.
En el caso de nosotros, senador Pacheco, Carlos Eduardo Acosta, Edgar Palacio, doctor Ricardo Arias, el caso mío, los directivos del partido, gente que hemos trabajado por Colombia desde hace más de 50, muchos de ellos, 40 años, en mi caso, más de 30 años. Así que no somos nuevos trabajando por Colombia. Bueno, pastor, cambiando de tema, tenemos que esta pandemia y esta cuarentena sacó a relucir muchas cosas y sobre todo este paro. Encontramos cristianos participando en el paro, estando a favor del paro y todo esto. Y encontramos un partido que desde un principio se estableció como un partido de gobierno, un gobiernista. Y hasta donde yo lo he tenido de tiempo de entrevistarlo, siempre nos ha dicho usted, Duque no nos ha dado nada. Duque no nos ha dado la representación que verdaderamente nosotros estamos en capacidad de apoyar este gobierno porque somos personas con principios, con valores, y le ha dado representatividad a muchas personas. Y sin embargo han transcurrido 3 años y hasta el momento no vemos del Partido Colombia Justa Libres que diga nos vamos a separar de ser gobiernistas o vamos a seguir, vamos a ser independientes. No, se quedan completamente callados y la gente está escuchando un pronunciamiento al respecto. Es una pregunta muy buena. Número 1, cada batalla hay que darle en su momento. Nuestra primera batalla era consolidar la batalla jurídica del partido. Y esa batalla jurídica nos ocupó todo el tiempo, Gonzalo. Ya la ganamos. Ahora viene una batalla política de identidad. Y es innegociable para nosotros. Nosotros como partido no tenemos ningún inconveniente en declararnos incluso autónomos e independientes de cualquier fuerza política, no solamente del gobierno, y no somos gobiernistas. Una cosa es que tú apoyaste un acuerdo programático con el gobierno actual, y otra cosa es el gobernista que a todo le dice sí y a todo le genera un aplauso como si fuera un comité de aplausos. Nosotros no hemos sido eso. Yo fui el primer senador en las comisiones económicas que le votó no al primer presupuesto que Carrasquilla presentó. Yo no sabía. Los medios de comunicación me hicieron famoso a partir de ese momento en los temas de contradictor del gobierno, estando en el gobierno. Fui el primer senador que le dije no a la reforma tributaria que presentó Duque en este año. Desde el año pasado le dije que no. En los medios de comunicación, seguramente tú lo registraste, porque igualmente te mando la información a ti. Yo soy del pensamiento que nosotros no tenemos por qué vendernos, ni por qué estar seducidos, ni por qué estar rendidos absolutamente a nadie, ni siquiera al presidente Duque, ni a este gobierno, ni a ninguno. Hemos sido autónomos, independientes. Mire la sobretasa a la gasolina, la voté negativo. Mis compañeros, cada quien votó con su concepción. Pero no tenemos nosotros en este momento, ni lo hemos tenido nunca, una rendición de voluntad a lo que diga el gobierno. No somos de ese criterio. Espero que el partido muy pronto se declare independencia. Lo he pedido hace más de 2 años y medio. He entendido que me han dicho, espere un poquito, porque todas las batallas... De la decisión del Consejo Directivo Nacional. Esa decisión no la toma los copresidentes, es el Consejo Directivo Nacional del partido, de los 70 miembros del Consejo Directivo Nacional del partido, y de pronto, muy pronto, vas a tener una primicia sobre esos temas. No me puedo adelantar más porque me lo pone de titular. Pero la primicia que sea para Valores Cristianos. Con el mayor gusto. Senador, con la salida de la doctora Lorena Ríos del Ministerio, de la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos, esa cuota la tiene el Colombia Justa Libres, se la quitaron, ¿a quién pertenece? ¿Y qué hay de cierto? Que hay nepotismo en Colombia Justa Libres. Bueno, Gonzalo siempre me dispara 3 preguntas en una, ¿no? Y quiere que no me le demore nada. Bueno, lo primero es que la doctora Lorena Ríos hizo un trabajo extraordinario en la Dirección de Asuntos Religiosos. Nos sentimos muy complacidos de haberla apoyado, haberla acompañado en su gestión, y creemos que en esa misma línea con ganas de ser candidata al Senado. No, bienvenido. Claro. Siempre y cuando hay lista abierta. Claro, y es una gran líder, y claro, es todo, como ella, como todos los candidatos, como la doctora Sandra Elena Palacios, como todos los candidatos, los senadores actualmente que están en ejercicio, todos tienen la oportunidad y el deseo y el derecho a participar.
Ahora, sobre el tema de la continuidad en los procesos de Colombia Justa Libres, en los temas de la Dirección de Asuntos Religiosos, inclusive en la Dirección de Derechos Humanos, hombre, uno esperaría que el gobierno en eso respetara, ¿no? Y que siguiera esa misma línea. Creo que en la Dirección de Asuntos Religiosos ha estado dando esa línea de respeto, al menos, de respetar esa parte en esos procesos de representación. Y le esperaría a uno, no solamente en eso, sino en cualquier cargo, si se considera que es gobierno. Pero nosotros, la verdad, yo estoy muy tranquilo porque para mí la prioridad es la identidad del partido. ¿Conservó la cuota? Pues esperamos que más que cuota es el reconocimiento, un trabajo que se ha hecho por Colombia desde el asunto religioso. Tú sabes que estos asuntos religiosos es pionera la Iglesia Cristiana en Colombia. Yo creo que es un reconocimiento mínimo que hay que hacerle. Pero por otro lado, para nosotros lo importante en este momento como partido es la identidad nuestra. La identidad con el pueblo cristiano, la identidad alrededor de principios, de valores, de defensa de la vida y la familia. Miren, no hay ningún otro partido que con la contundencia que lo hace Colombia Justa Libres defienda la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de las libertades. Si sacamos adelante la reactivación inclusive del sector interreligioso, que nos iban a dejar de últimos. Y nuestro partido, yo tuve la oportunidad de liderar ese proceso de la resolución 1120 para que todos los templos fueran reabiertos en Colombia. Entonces, ningún otro partido se metió en esa candela. Cuando vino el tema del aborto en la Corte Constitucional, que te acuerdas que le iban a despenalizar, aparecimos de frente. Luego se juntaron otros, que tengo que reconocer algunos otros congresistas de algunos otros partidos, pero no como partido, sino individualmente congresistas. Nosotros como partido, los 4 congresistas metidos a la cabeza defendiendo el tema de la vida. Es decir, yo creo que en eso el pueblo de Dios tiene que darse cuenta de una oportunidad que tenemos. Que nos pueden decir que hemos cometido errores. Sí, claro. ¿Que vamos a cometer errores? Prometo que vamos a cometer errores. ¿Que tenemos la posibilidad de corregirlos? Yo creo que sí. Nepotismo, no creo que lo haya. El caso cuando en su momento estuvo Ricardo Arias Macía, Jr., como director de Derechos Humanos, no fue un tema del doctor Ricardo Arias. Delante de Dios que es testigo entre usted y yo, no vi jamás, y no fue el doctor Ricardo el que hizo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que la anterior ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, a la administración del partido, porque era una concepción, ya es una mujer creyente, a la administración del partido le solicitó unas hojas de vida, se le mandaron esas hojas de vida. Ni siquiera ni el doctor Ricardo tuvo nada que ver con el envío. Hay una base de datos de gente profesional de derechos humanos. Ricardo Arias Jr. es un hombre especialista en derechos humanos, y no lo digo de verbo. Estuvo en la Procuraduría anteriormente. Anteriormente estuvo en la vicepresidencia del anterior gobierno. Un hombre experto en esos temas, un hombre que maneja varios idiomas, muy bien formado. Lo entrevistaron, le gustó a la ministra y listo, lo seleccionó. Entonces yo sí quiero que en eso, porque sí veo que no tiene sentido eso. Y yo sí le puedo decir como hombre de Dios, con mi integridad y mi testimonio, el doctor Ricardo Arias Mora no tuvo nada que ver con el nombramiento de su hijo en derechos humanos, pero si como fuera poco, le fue excelentemente bien. De los mejores funcionarios que ha sido calificado, hoy está en la Defensoría del Pueblo, con todos sus propios méritos, gracias a Dios, y le ha ido también muy bien. Perfecto. Cambiando de tema, el veedor, ¿por qué pide no aprobar el presupuesto del 2021? Bueno, ese es un criterio que puede tener cualquier directivo del partido. Usted sabe que en eso uno tiene que respetar mucho los conceptos de cada quien. Yo no lo comparto, y no comparto eso, ¿por qué? Porque una cosa es la información del partido del 2020, donde contablemente se pueden preguntar, inquietudes, todo sea lo que consideres, y otra cosa muy diferente, el ejercicio de presupuesto del 2021. Yo puedo decirte que el presupuesto del 2021, que el día de hoy, ¿qué día es hoy? 23 de junio, presupuesto que hoy en día ha aprobado el Consejo Directivo Nacional porque está aprobado ya. Pero hay una discrepancia por unos 240 millones. Ya le explico eso, pero quiero contarle esta noticia importante a a Colombia Justa Libres. El presupuesto del 2021 fue aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo Nacional del partido, incluso el día de hoy, eso es primicia, sí. El día de hoy fue aprobado por unanimidad el presupuesto del partido. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el 2020 habían 240 millones de pesos que tienen que destinarse para jóvenes, para mujeres, para etnias, para integración de las diferentes regiones. En el 2020 estuvo el tema de la pandemia
no hubo manera de desarrollar los programas. Entonces, ¿qué pasó? Se reprogramaron para el 2021. Sí. Y en el 2021 el presupuesto está la cifra del 2021 más el 2020 acumulada, y hay un comité que nombre el Consejo Directivo Nacional que se encarga, donde no están los copresidentes, que se encargan de definir esos recursos, cómo se destinan para jóvenes, para mujeres, para las regiones, para que también las regiones tengan participación dentro del presupuesto del partido. Es que lo que no me queda claro es la parte de que si el Consejo Nacional, la directiva, el Comité Nacional. Directivo Nacional, estaba elegido hasta noviembre del año pasado, ¿cómo hace si eso tenía que ser aprobado con el nuevo comité, con el nuevo el Consejo Directivo? Jurídicamente hablando, sí. Cuando un ente de gobierno de un partido, en este caso el Consejo Directivo Nacional, no ha sido renovado porque la asamblea se reprogramó, porque por el tema de la pandemia se corrieron los tiempos para hacer la convención, el actual Consejo Directivo Nacional sigue en sus ejercicios normales ante la ley. Eso es algo legal y constitucional. O sea, no hay problema. No, señor, para nada. Mismo, ya el representante legal ya firmó sí, sí, señor, claro. Para los delegados. Para los convencionistas. Delegados departamentales. Sí, señor. Bueno, entonces queda aquí todo en transparencia. Muy bien, ya para ir dándole finalización a esta entrevista, agradecerle, senador, por esta oportunidad. Sabemos que su agenda muy ocupada. Voy a permitirme leer otros comentarios de los que están acá. Las preguntas se las doy con gusto. Maximiliano Rodríguez: es evidente la división interna del partido. Si bien es cierto nos movemos por fe, en mi humilde opinión se está hablando del partido y presidencia cuando éste puede perder la personería jurídica si no se pasa el umbral. Pastor, ¿no hay umbral? Carlos Mauricio Reyes: Alirio Barrera es el exgobernador del Casanare, es un buen candidato. Luz Malina Maya: por favor, saludos desde Sincelejo, deberían dejar terminar responder al senador. William Rodríguez pregunta para el honorable senador: ¿cómo integrar las regiones, en especial la del departamento de Cundinamarca, y aprovechar que tenemos 4 congresistas para fortalecer las bases del partido, teniendo en cuenta que hay un bache de 4 años entre elección y elección? Hans Ocampo: si vamos a hablar de candidato a la presidencia, debe ser el doctor Ricardo Arias Mora, con experiencia y liderazgo a nivel nacional. Andrés Felipe Rangel: orando y preparándonos para la convención. Dios quiera que todo salga bien y avancemos en unidad como partido. Saludos, apreciado Gonzalo, y saludos, apóstol John Milton. Vamos por un nuevo país, de la mano de Dios. Otra vez Hans: similar a lo que dice el senador, los trabajadores cristianos no acompañan en su totalidad las propuestas del paro, solamente aquellas que afectan temas de pensión, privatización de entidades públicas, contrato por hora, apoyo que el partido debería brindar a los trabajadores cristianos. Maximiliano: este es el número celular del senador John Milton, lo compartieron aquí. Y aquí saludos a Freddy Pile Manrique, a Nami Núñez, a Alcira Gamarra. Si tuvo en cuenta las 3 preguntas, senador, o se las repito. La primera que leí fue: es evidente la dimensión interna del partido. Si bien es cierto nos movemos por fe, en mi humilde opinión se está hablando del partido y presidencia cuando éste puede perder la personería jurídica si no pasa el umbral. Pastor, ¿no hay umbral? Sí. Todos los partidos, borrón y cuenta nueva, tienen que sacar mínimo el 3% del potencial o los votos que sacan se consideren válidos en ese proceso. Todos los partidos tienen el mismo riesgo. Pero yo creo que, digamos, división interna, más allá de división interna, es un partido que está unido por unos estatutos, por una convención nacional. Llamar división a diferentes posturas frente a los temas o a los liderazgos, pues no tiene ningún sentido. Simplemente hay diferencias, es porque hay diferentes líderes. Pero yo creo que Gonzalo y ustedes que se mueven en los medios, que pueden conocer los detalles, más detalles, refiérame a mí un altercado público entre el doctor Ricardo Arias y yo. No. ¿Lo tienen? No. Yo hablo con hechos. Yo no hablo con pensamientos y ideas de las personas. La gente puede imaginar muchas cosas. Pero hace un año no pasó lo de la vez que se mandaron a investigar. No. ¿Lo de las investigaciones? No, yo no tengo. Entonces, digamos que hemos tenido, que en debates tenemos diferencias sobre temas. Claro, como seguramente lo tengo con Gonzalo, con cualquiera. A propósito de ese tema, esta pregunta que le voy a hacer, se la voy a hacer a Ricardo, que también, porque él me pidió también esta entrevista. Mañana tenemos esta entrevista con Ricardo Arias, que a propósito, para toda la audiencia, mañana vendremos con Ricardo Arias. Si tuviera que votar o
o el candidato a la precandidatura fuera solo por Ricardo Arias, ¿usted por qué votaría por Ricardo Arias? Votaría primero porque tiene identidad con mis principios y mis valores. Votaría porque es lo que el partido ha definido. Y creo que en esa línea se mueve él también para conmigo. Eso lo hemos hablado muchas veces los dos. Y no creo que ese sea, pero digo, una cosa es lo que la gente imagina y otra cosa es lo que pasa. Que él pueda tener diferencias conmigo en algunos temas o yo con él, seguramente sí, porque no somos, ni siquiera los gemelos, ni los mellizos piensan igual. Pero dentro del marco del respeto, del diálogo, pues y repito, a ustedes como periodistas. Sinceramente, ¿tú crees que Ricardo tiene cosmovisión bíblica? Sí, sí la tienen. Continuamos aquí. William Rodríguez pregunta para el honorable senador: ¿cómo integrar las regiones, en especial el departamento de Cundinamarca, y aprovechar que tenemos 4 congresistas para fortalecer las bases del partido, teniendo en cuenta que hay un bache de 4 años de reelección y elección? La única forma, pero existe, es los directorios. Entonces, que los directorios municipales, los directorios departamentales y la articulación de esos directorios con la Dirección Nacional del Partido, que en eso íbamos trabajando el año pasado, en el 2020, pero con la pandemia eso se nos afectó muchísimo. Pero después de la convención aparece ya el calendario para la conformación de los directorios municipales y departamentales y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo le ha parecido el trabajo de el edil John Melgarejo como presidente de la JAL de Puente Aranda? Bueno, yo creo que nuestros ediles son gente muy camelladora. En Puente Aranda, imagínese usted, una de las localidades más grandes que tiene Bogotá. De las más estratégicas, porque es el tema comercio, el tema industria, incluso las iglesias más grandes de la ciudad. Entonces yo creo que el desafío que ha asumido John ha sido muy valiente y no tengo duda que lo va a hacer muy bien y que contará siempre conmigo como senador en lo que él considera que yo pueda servir. Sobre todo que ya suena de candidato al Consejo de Bogotá. Excelente, yo creo que eso se trata, de crecer y de avanzar, ¿no? Y desarrollar. ¿Usted va a dejar a su hijo también aspirar o no? Respondo esa pregunta. Senador, yo ya fui candidato del Partido Colombia Justa Libres en la lista del Consejo, entonces las candidaturas van a seguir. Nada, senador, agradecerle por este tiempo. Exacto. Oremos por la gente, su concepto del periódico. Es su gente, senador, y la verdad hay mucha gente que lo apoya, y a los opositores también orar por ellos, porque aquí también hay opositores. Todos los que piensen distinto, los que de alguna manera tengan cualquier concepto, la única mensaje que siempre les dejo a todos y sobre todo los hijos de Dios es: nunca se queden con prejuicios. Cuando tengas un prejuicio o tengas una duda de alguien, bríndate la oportunidad y dale la oportunidad a esa otra persona de dialogar. Yo creo que eso es lo más importante que en el pueblo de Dios, que podamos, vía la verdad de la palabra, podernos entender. ¿Cuál es su mensaje al veedor? Que lo quiero mucho, que lo admiro demasiado, que nos hace mucha falta siempre en sus consejos y que siempre contará con mi cariño y mi aprecio siempre incondicional, independiente de cualquier cosa. Y que gracias que lo invitó a Cuba. Mire, lo de Cuba fue maravilloso. No, fíjese que eso es importante resaltarlo. Pues yo llegué a este proceso, yo tuve la oportunidad pues de conocer al pastor Pardo también por recomendación del apóstol Eduardo Cañas, porque aunque yo no escuchaba al pastor Pardo, pero yo nunca había estado teniendo la... no lo conocía. Sí, yo tampoco lo conocía. Sí, sí, yo no lo conocía a él, digamos, trabajando juntos, pero siempre lo he tenido como un referente muy, muy importante en Colombia. ¿Cómo llegamos a Cuba? A ver, realmente nosotros fuimos un proceso con Sedecol. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pide a Sedecol un informe de la postura de los cristianos, el por qué votaron no al plebiscito. El presidente de Sedecol llama a la Mesa Nacional de Sedecol, de la cual yo hacía parte por muchos años, y nombran a 3 personas. ¿A quiénes nos nombraron? Nos nombraron al pastor Héctor Pardo, nombraron al apóstol Eduardo Cañas y me nombraron a mí. Y los 3 conformamos 2 mesas técnicas, una mesa técnica de familia y una mesa técnica de víctimas. Esas 2 mesas técnicas surtieron sus informes. Esos informes se los presentamos al ministro del Interior. Una vez presentamos ese informe al ministro del Interior, el ministro nos dice 2 cosas. La primera: participen sustentando esta propuesta en una mesa donde estaban los del gobierno,
y del gobierno del presidente Santos, y la mesa donde estaban las víctimas, donde estaban los partidos políticos, donde estaban los educadores, donde estaban los exmilitares, y apareció el segmento cristiano, que habíamos votado por el no. Y en ese ejercicio, un día el ministro de Interior nos dice a los tres, al apóstol Cañas, al pastor Héctor Pardo y a mi persona, de que esto pudiéramos sustentarlo ante la cúpula de la guerrilla en La Habana. Bueno, fuimos los tres y fue una gran bendición. Presentamos el documento, yo pues preparé el documento con la ayuda de esas mesas técnicas y con la ayuda de otros profesionales cristianos que nos ayudaron, y el apóstol Eduardo Cañas y el pastor Héctor Pardo estuvimos allá, le compartimos de Cristo a estas personas también. Pero esta propuesta de la iglesia o de ustedes, ¿tuvieron injerencia dentro del proceso, dentro del acuerdo? Porque veo que Humberto de la Calle tenía eso bien amarrado. Muy amarrado. LGBTI. Muy amarrado. De hecho, fíjate que la ideología de género que está en el acuerdo de paz no lo metió la guerrilla, lo metió Humberto de la Calle Lombana. Eso nos lo dijeron allá en La Habana esos señores. Entonces no, y reitero, mis palabras de consideración para el apóstol Eduardo Cañas y el pastor Héctor Pardo, siempre los voy a querer, siempre los voy a admirar. Para mí ha sido un gusto hacer este proceso con ellos. Con el apóstol Eduardo pues lleva mucho más tiempo de conocimiento. Con el pastor Héctor Pardo no es la primera vez que trabajamos juntos en algo, pero ha sido maravilloso. Y yo lo quiero mucho y lo admiro y le agradezco todo lo que ha hecho por Colombia Justa y Libre, que ha sido muy, pero muy importante. Y me gustaría orar por todos, si me lo permiten, orar por varios cristianos también. Amén. Padre, gracias por esta bella oportunidad que nos has dado del diálogo, Señor. Bendice a Valores Cristianos, bendice a Gonzalo, a su hijo, la familia, mi Señor. Bendice, Padre amado, a cada persona que nos ha seguido en esta transmisión, a los que nos van a ver en momentos siguientes. Bendice a todos los lectores, Señor, y ayúdanos. Danos la sabiduría para administrar la gracia preciosa que tú nos has dado, que con humildad, con transparencia, con sinceridad podamos seguir avanzando. Declaro la bendición sobre tu pueblo y declaro que Colombia se levanta en esta nueva dimensión de transformación, que utilizarás a Colombia Justa Libres para estos propósitos, y a ti encomendamos precandidaturas, a ti encomendamos procesos, a ti encomendamos la convención, a ti encomendamos todo, Señor. Ayúdanos para hacer solo tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendigo a cada persona que nos ve. Oro por sanidad, por milagros, por restauración y por tu bendición sobre cada pastor y sobre cada persona que nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.